La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1939 y 1945. Es importante conocer algunos antecedentes que llevaron a su estallido. Tras la Primera Guerra Mundial, se impusieron duras condiciones económicas y políticas a Alemania en el Tratado de Versalles. Esto generó un profundo sentimiento de humillación y resentimiento en el país. En la década de 1930, Adolf Hitler llegó al poder en Alemania. Su régimen nazi buscaba expansionismo y dominación territorial y se anexó Austria y partes de Checoslovaquia sin enfrentar una resistencia significativa. En los siguientes años se formaron alianzas entre países como el Eje, Alemania, Italia y Japón, y los aliados, principalmente el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Estas alianzas se enfrentaron en una serie de frentes en Europa, África, el Pacífico y otros territorios. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania llevó a cabo una campaña militar expansiva que le permitió dominar gran parte de Europa Central en un periodo relativamente corto. El 1 de septiembre de 1939 invadió Polonia, marcando el comienzo del conflicto utilizando sus tácticas militares rápidas y efectivas, conocido como Guerra Relámpago o Blitzkrieg. El ejército alemán rápidamente derrotó a las fuerzas polacas. Después de la victoria en Polonia, Alemania continuó sus avances hacia el oeste. En abril de 1940, lanzaron una invasión sorpresa de Dinamarca y Noruega. Luego, en mayo, lanzaron un ataque masivo contra los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Estos países fueron rápidamente dominados y ocupados por las fuerzas alemanas en cuestión de semanas. A continuación, el objetivo principal de Alemania fue Francia, utilizando nuevamente su estrategia de guerra relámpago. El ejército alemán atravesó las líneas defensivas francesas y derrotó a las tropas francesas en tan solo 6 semanas. La rendición de Francia en junio de 1940 dejó a Alemania como el poder dominante en Europa Occidental. En agosto de 1941, el ministro de Inglaterra Winston Churchill y el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt decidieron reunirse para establecer los objetivos que cada uno tenía en la guerra. Esta reunión se selló con la firma de la Carta del Atlántico. Entre sus objetivos se encontraban detener a Alemania y obtener la victoria de la guerra, no conquistar territorios ni realizar cambios territoriales, respetar el derecho de todos los pueblos a elegir su forma de gobierno, mejorar a nivel mundial las condiciones laborales y paz a todas las naciones. Adolf Hitler tenía entre sus principales objetivos acabar con el comunismo que predominaba en la Unión Soviética. Es por eso que al retirar sus tropas de Inglaterra puso su mirada en esta y desarrolló un plan de guerra, denominada Operación Barbarroja. Este ataque daría inicio el 22 de junio de 1941 y parecía ser un ataque sorpresa debido al pacto de no agresión, pero Stalin recibió noticias de los planes de invasión a su país. Ante la traición de Alemania, Inglaterra declaraba que ayudaría a la Unión Soviética, y esta declaración se selló con la firma del Pacto Anglo-Soviético. Sin embargo, los enemigos del comunismo no dudaron en unirse a Hitler. Entre los principales aliados de Alemania destacaban Rumania, Finlandia, Bulgaria y Hungría. El ataque masivo de Adolf Hitler consistió en dividir su ejército en 3 partes: el grupo norte hacia Leningrado, el central hacia Moscú, el sur hacia Ucrania. Las tropas alemanas avanzaron con facilidad, haciendo pensar que el ejército ruso era demasiado débil. El 1 de diciembre de 1941 se notificó a Hitler que su ejército estaba a las puertas de Moscú, a lo que reaccionó diciendo que la Unión Soviética estaba derrotada. Sin embargo, ante la llegada del invierno, los alemanes no contaban con uniformes de invierno, lo cual paró su avance. Por su parte, los rusos realizaron un contraataque en diciembre de 1941. Tal vez el momento más decisivo dentro de la Segunda Guerra Mundial fue el ataque que se vio el 7 de diciembre en la base naval norteamericana de Pearl Harbor, que se encontraba al norte de Hawái. Sacar diversos barcos, búnkeres y aviones de flota naval, dejando algunos cuantos en gran valía, para que Japón no se diera cuenta del conocimiento del ataque. Estados Unidos necesitaba del ataque para poder romper su neutralidad y participar en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Un
precio bastante costoso por el número de muertos. El ataque japonés Plan Tora, mensaje cifrado para atacar Pearl Harbor, dio inicio Mafrana del 7 de diciembre a las 7:59. Cuando se supo que Japón había atacado el Pearl Harbor, el ataque de la flota naval cuyo lugar el 7 de diciembre de 1941. Japón le cambió el nombre de Wake Island Pájaros, pero fue recuperada por Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. La Operación Azul, cuyo objetivo era arrebatar los pozos petrolíferos de la ciudad ducasa de la Unión Soviética, se llevó a cabo del 28 de julio al 28 de noviembre de 1942 y terminó con el fracaso del eje. La operación consistió en dividir sus tropas en una parte se encargaba de Serrajot, atacando a Stalingrado. El resto del grupo del ejército del sur, con Fedor Borbok. Sin embargo, esa estrategia resultó contraproducente para el ejército alemán, ya que los rusos implementaron su operación Urano, cuyo objetivo era expulsar a las fuerzas alemanes. Esta operación se inició el 19 de noviembre de 1942. Se libró una brutal batalla donde los alemanes acababan llegar al centro del campo. Contaba con un ejército debilitado, hambriento y con mucho frío, al que se le agradaba una desmotivación tremenda por los resultados que se vislumbraban. Noviembre de 1942, el ejército alemán se encontraba completamente rodeado y aunque contaba con un aproximado de 500.000 de soldados, no fue suficiente para romper cuando todo se encontraba perdido y el general Friedrich Voss Paulo pensaba que en la retirada Adolfo Hitler ordenaría continuar en la lucha y conseguir por todo sin duda alguna batalla. Stalingrado fue decisiva en el curso de la guerra, ya que en el caso de Italia fue en julio de 1949 cuando los aliados occidentales al mando del grupo del ejército aliado, el mando del comandante estadounidense Dewey Einstein, algunos consideran precipitado como fue de poner a Mussolini. El 6 de junio de 1944 se llevó a cabo el desembarco de las tropas hacia las playas de Normandía, bajo el mando del general Dwight Eisenhower. Las tropas aliadas llevaron a cabo la operación Overlord, enfrentándose a las tropas alemanas lideradas por el mariscal Tony Cross Gundogan. Esta estrategia militar fue crucial para la derrota de Alemania. Varios factores contribuyeron a esta derrota. Hitler creía que el desembarco era una distracción y que la verdadera invasión sería por el norte del río Sena, por lo que no envió suficientes divisiones para enfrentar el ataque. Además, la superioridad aérea de Inglaterra y Estados Unidos causó grandes daños y evitó que los nazis enviaran refuerzos a Normandía. El éxito del desembarco en Normandía permitió a los aliados avanzar hacia París y fue un punto de inflexión en la guerra. Mientras tanto, en Italia, las tropas desembarcaron en Sicilia y en junio de 1943, Italia fue derrotada. La guerra continuó hasta mayo de 1945, cuando Alemania finalmente fue derrotada. Sin embargo, la guerra continuaba en Asia debido a la resistencia japonesa. Después de la derrota de Alemania, solo quedaba pendiente un país, Japón. Ante esta situación se decidieron reunir Stalin por parte de Rusia, el primer ministro británico Clement Attlee y el presidente de Estados Unidos Harry Truman. En esta reunión se acordó establecer una autoridad suprema interaliada en Alemania, el plan de las 4D, desnazificación y democratización, y los ministros de Asuntos Exteriores quedaron encargados de preparar un tratado de paz con Alemania. Ante la resistencia por parte de Japón, el presidente de los Estados Unidos, Truman, decidió utilizar armas nucleares. Fue un 6 de agosto de 1945 que la ciudad japonesa de Hiroshima fue destruida por la bomba del Boy. Ante esto, Japón no pidió la paz y por ello el presidente Harry Truman ordenó la detonación de la segunda bomba atómica Fat Boy, ahora en la ciudad de Nagasaki, el 9 de agosto de 1945. Con este ataque, Japón se rindió incondicionalmente el 2 de septiembre de 1945. Pérdidas humanas impresionantes, la más grande que una guerra haya producido. Se calcula alrededor de 55 millones, sin contar los más de 5 millones de judíos asesinados en el llamado Holocausto. Significaron un gran descenso de la población, 35 millones de heridos y 3 millones de desaparecidos, víctimas que sufrieron enfermedades como tuberculosis y raquitismo. Austria y Checoslovaquia recuperaron su autonomía. Italia perdió su imperio colonial. Estados Unidos ocupó posición estratégica. La Segunda Guerra Mundial fue un evento histórico de gran alcance que moldeó el mundo moderno,
Reflexionar sobre ella nos ayuda a comprender las consecuencias de las acciones individuales y colectivas y desarrollar habilidades críticas de análisis. Además, destaca la importancia de la cooperación internacional y diplomacia en la resolución de conflictos. En el entorno de estudio, reflexionar sobre la Segunda Guerra Mundial puede ayudarnos a adquirir habilidades valiosas y comprender mejor la importancia de la cooperación y el pensamiento crítico. Y eso sería todo. En nombre del equipo, adiós.